Enfermedades en los ojos. ¿Cuáles son los conflictos que generan estas enfermedades como el desprendimiento de retina, glaucoma, la blefaritis, el ojo seco, la miopía, el astigmatismo, la presbicia, la retinosis pigmentaria, el terigión, carnosidades? Te voy a explicar desde las 5 leyes biológicas, una ciencia que se comprueba en el 100% de los casos, cómo es que empezamos, por ejemplo, a tener una visión borrosa y qué tienes que estar viviendo para que se vayan estresando pues tus tejidos en el ojo, que es un ojo maravilloso, muy complejo, muy sensorial. Es maravilloso cómo la naturaleza tiene los mecanismos de adaptación para sobrevivir. Y bueno, hay muchos matices, así que pongan atención porque no es tan fácil comprender lo que es psique, cerebro y órgano, y más en una sociedad donde pues, todo el mundo pensamos que las cosas son por azar, sobre todo en el tema de salud. Pero a ver, glaucoma, miedo en la nuca. Aquí es donde la gente dice, ¿cómo que un miedo en la nuca? Sí, acuérdense que el cuerpo vítreo en el ojo, el control cerebral está aquí en la nuca, en la corteza visual. Hammer se da cuenta que pues bueno, nos enfermamos igual que cualquier mamífero, que cualquier animal, porque la enfermedad es una adaptación. Y tienes que entender que cuando tú vives un miedo en la nuca, que para el animal es, tengo un depredador que me está persiguiendo, mi psique, mi cerebro, para sobrevivir, va a estresar el cuerpo vítreo, lo va a ulcerar. Acuérdense que pues hay epitelios, hay tejidos que son controlados por el cerebro, pero cuando un depredador viene por detrás de mí, pero a lo mejor tú no tienes un depredador, te hicieron una demanda, tu hijo está en peligro, esa sensación de que qué se viene para mí, porque a lo mejor me acabo de divorciar, porque se metieron a robar a mi casa, o sea, lo que es un miedo en la nuca, así de simple. Esa situación, porque acuérdense que no es emocional, va a estresar el cuerpo vítreo, ¿sí? Va a generar una ulceración, ya que el cuerpo vítreo tiene tejido controlado por mesodermo nuevo, ¿sí? Pero también por otra área, el área ectodérmica. Entonces se va a hacer un enturbamiento. Si viene un depredador por detrás, ¿se acuerdan cómo los caballos van viendo hacia el frente? O sea, la visión se va como a reducir para yo poder ver hacia el frente y escapar de esa situación. Entonces, si tú tienes un glaucoma, ya estás en la fase de solución. Es muy importante entender qué situación estás viviendo. Y acuérdense de que si hay recaídas en el conflicto, ese tejido, el cuerpo vítreo, por ejemplo, va a seguir afectándose. Pero se afecta para adaptarse, para poder ver hacia el frente y escapar del depredador. Pero ustedes tienen miedo cuando empiezan a tener los síntomas, ¿sí? Por eso es muy importante comprender, ¿sí?, que el cuerpo vive un DHS y hay que resolverlo y salir de ahí. Cuando el glaucoma aparece, hay un edema. Si hay conflicto de abandono y de colectores, pues la inflamación es peor. Sí, y eso puede generar una presión en el nervio óptico y claro, la persona puede llegar a quedar ciega. Por eso hay que tener mucho cuidado también con qué intervenciones se hacen, no espantar al paciente para que resuelva el conflicto. La retina es igual, un miedo en la nuca, pero como una situación, más que algo real o más que un depredador, es como una situación de la cual, imagínate un depredador que me está mordiendo y no lo puedo sacudir, ¿sí? Entonces hay que buscar esa situación, por ejemplo en las pandemias, incluso que te den mucho miedo en las noticias, como pasó en el 2020, o que te den un diagnóstico. Por eso mucha gente que le dicen, tienes esclerosis múltiple, eres diabético y se te van a cortar la pata, por ejemplo. Los diagnósticos pueden generar miedos en la nuca. Perdónenme, pero a veces se vuelve un depredador ese diagnóstico, ¿sí? Y la medicina no entiende por qué hay personas que empiezan a afectar a su vista o que te digan que tienes cáncer. Pero bueno, estoy tratando de acortarlo porque son muchos matices de conflicto y hay un matiz muy general en el tema de la visión, que es la separación visual. Cuando hablamos de conflicto de separación es deje de ver a alguien, por ejemplo, alguien del grupo. Una catarata afecta al área del cristalino porque es una separación muy fuerte, muy severa ante un integrante o alguien que lo he dejado de ver. Hay una ulceración en la parte del cristalino y eso hace que en la fase de conflicto yo pueda ver incluso mejor. Ahí está la presbicia, por ejemplo, y la catarata aparece en la fase de solución del conflicto, ¿sí? Claro, la catarata, si se resuelve el conflicto, puede tardar quizá casi hasta un año, un poco de 10 meses, 12 meses en desaparecerse, pero no llegamos a esa fase por el miedo, ¿sí? Nos empezamos a asustar o estás recayendo en el conflicto de separación visual. Por eso es muy común cuando se te muere alguien y lo dejaste de ver, tengas catarata. Le pasa mucho a la gente anciana que deja de ver a los hijos, qué sé yo.
Y esto lo podemos ver en animales cuando se abandonan, se alejan de un amo, los pierden, porque somos seres biológicos, ¿sí? La psique entiende que no hay contacto y deje de ver, ya que el ojo es un tejido importantísimo, un sensor biológico para sobrevivir y para mirar y tener contacto con la manada. Entonces, cuando hablamos de conflictos de separación visual, pues bueno, podemos también hablar de la córnea, ¿ok? La famosa queratinitis en fase de reparación, el tracoma, ¿ok? También es una separación visual. En la fase activa incluso la persona puede ver mejor, ¿sí? A más de 100 metros ve excelente para poder seguir a esa persona o esa situación de la cual me alejé. Cuando hablamos de conflictos de separación visual, pues bueno, también puede haber un matiz con la conjuntiva donde la persona quiere deshacerse de algo que no quiero ver, ¿sí? En fase activa hay ulceración en la conjuntiva. Entonces, cuando ustedes tienen conjuntivitis, solucionaron un conflicto de algo que no querían ver, algo de lo que me quiero deshacer, ¿sí? Que puede ser real, pero también puede ser, un polvo, un aire. Me acuerdo que el otro día yo estaba en Estados Unidos, iba caminando y de repente me entró una basurita y fue de una forma muy inesperada, un DHS, y bueno, activé conjuntivitis, pero una basurita, que al final ni me agredió mucho, pero para mí sí que fue, bueno, porque puede haber real, puede haber una intoxicación, etcétera, pero cuando no hubo algún agente como tal, pues hay una situación que no quieres ver. Cuando tú tienes la conjuntivitis, resolviste el conflicto. Esto no es contagioso. Cuarta ley biológica, acuérdense que es muy importante. Y cuando yo tengo recidivas en el conflicto de la conjuntiva, de separación también, se va rellenando y se va haciendo el famoso pterigión, que la persona ve perfectamente, pero hay recidivas, ¿sí? Y se ve como una telita en el ojo, ¿ok? Que, bueno, nos habla de que estás teniendo recaídas en el conflicto visual o de ruptura de contacto visual. Pero bueno, todavía me queda un poquito de tiempo. Entonces están entendiendo, ¿no? Vemos muchos niños, ¿no? Que empiezan a usar lentes, o gente que empieza a tener cada vez más pérdida de visión. Entonces hay que tener mucho cuidado con no meter miedo, ¿sí? La sobreprotección a un niño, regañarlo, hacerlo ver que tiene que sacar buenas calificaciones, esas madres terroristas que los protegen mucho, pues eso puede ser muy vulnerable a que el niño esté disponible a vivir miedos en la nuca, ¿no? O qué pasa en la casa también, porque acuérdense que yo puedo vivir un miedo, pero mi psique lo puede interpretar como un miedo frontal, se viene una situación que no puedo controlar de frente y puedo activar ansiedades, pero hay niños o psiques que lo pueden vivir como un miedo en la nuca, ¿ok? Entonces, la mayoría de las personas me pregunta cómo hago no tener visión borrosa. Pues hay que encontrar el conflicto, pero lo más importante es no tener miedo. Yo no estoy diciendo que las operaciones visuales no sirvan, creo que en algunos casos va a ser necesario, en algunos casos es necesario usar incluso lentes, yo no digo que no. Hay muchos ejercicios, hay buenas técnicas para estimular, ayudar al ojo también, pero bueno, lo más importante es siempre resolver el conflicto biológico y bueno, entender mi situación, mi psique, cómo interpreto las situaciones y bueno, salir del miedo, porque tu psique pues lo puede estar interpretando como un depredador, viene por detrás, no quiero ver más esto, ¿sí? O quiero ver más de cerca. Acuérdense que tanto en la hipermetropía, que no puedo ver de cerca, la miopía puedo ver de lejos, pues tiene lógica, ¿no? ¿Qué quiero ver de lejos? ¿O qué no quiero ver cerca de mí? ¿Ok? Y bueno, las recaídas en los conflictos pueden alterar tanto el epitelio, la retina, que a veces, bueno, quedan atrofias o daños, porque, bueno, el cuerpo aguanta, pero por eso es importante solucionar el conflicto, ¿no? Ya cuando hablamos de la retinosis, por ejemplo, pigmentaria, y bueno, muchos programas que tiene el ojo, porque también tiene órganos, tejidos endodérmicos, quise decir, ya conflictos de bocado visual, por ejemplo. Acuérdense que tenemos un lagrimal, que bueno, la persona cuando quiere ver algo y no puede, se aumenta la función de la lágrima, y cuando quiere deshacerse de algo sería la glándula izquierda, crece en fase activa para sacar lágrima, como cuando me cae una basurita, pero acuérdense que la percepción entiende todo real. Resuelvo el conflicto, recaigo o sigo en el conflicto hasta que un momento la glándula crece, disminuye, crece y se va atrofiando y llega un ojo seco. No es autoinmune. El síndrome de Sjögren, pues bueno, está mal interpretado desde la medicina convencional. Así que siempre hay un DHS. Compartan, nos vemos en rafamejia.com, los grupos de WhatsApp. Próximamente Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Estados Unidos. No sé dónde vamos a andar. Pero bueno, les voy a hacer otro video de los ojos porque es muy amplio, y antes de que me pregunten qué tengo que hacer, resuelvan el DHS y primero salgan del miedo,
Ok, les mando un abrazo y comparten, nos vemos en el directo.